Los recitales de los Redonditos de Ricota fueron en realidad un espacio de manifestación política, un lugar en donde la gente de determinada clase popular se manifestaba incluso en contra de la clase gobernante para poner en cuestionamiento todo orden y todo análisis posible de lo que la sociedad misma impone muchas veces desde los medios hegemónicos de comunicación o desde, como decíamos recién, los espacios de mayor poder, generalmente englobados en la clase gobernante. El rock nacional, en realidad, como síntoma de la protesta generalizada, manifiesta la oportunidad de aquellas personas que no tenían ni voz ni voto más allá de lo que tiene que ver con la urna, de decir, bueno, acá estamos las minorías que en realidad no reconocemos un tipo de gobierno que nos lleva generalmente a la opresión. Y los Redondos surgen en torno a ese grupo de protesta que inicialmente, y con lo que ya vimos en algún momento respecto de la cueva, el rock nacional empezó a producir. Producía así un halo de cuestionamiento sustancial para esas clases gobernantes o para los grupos que en realidad entendían como grupos represivos que eran funcionales a determinado tipo de poder. Por eso insistimos, el rock nacional nace también como un cuestionamiento a la clase política y como la posibilidad de reivindicar ante todo eso al pueblo, lo que ellos entienden como lo popular. Por ende, los Redonditos de Ricota, dentro de esa línea de tiempo y ya avanzados de los 80s, en realidad proponen de determinado lugar que la gente que asiste a sus recitales también se sume a esta ola de protestas que de alguna manera reivindican el lugar de lo popular. Y por eso también hablamos de un cambio cultural, porque en realidad desde lo que fue la cueva en adelante, pero particularmente con la presencia de los Redondos, la masividad del rock nacional necesitó de una avanzada sociedad para que se pudiera comprender dentro de este marco algunos factores característicos de los Redondos. Por ejemplo, hablamos del misterio, un misterio que en realidad rodeaba a los integrantes más propensos a la búsqueda de un espacio más bien cultural y filosófico, que dentro de todo eso generaban como esa cierta condición de misterio. ¿Por qué? Porque no daban notas, porque no se unificaban ante los criterios de los medios demandantes, porque en ese momento, si bien eran dominantes, también se vuelven demandantes. A mí me tienen que dar una nota porque soy determinado medio de comunicación. Los Redondos en realidad discutían con todo eso, pero lo hacían de una manera filosófica. Las letras, más bien de Solari, también generaron en ese sentido la profundidad del caso. Y aquellos que lograban comprender y dignas de análisis sociológicos estas letras, también una vez propuestas, el pueblo en esas famosas misas ricoteras la tomaba y la llevaban adelante hasta la exacerbación. No sin antes decir que en el medio de todo esto, y haciendo un paréntesis, determinados tipos de violencia también se fueron dando en torno a los recitales del Indio Solari, pero hablamos particularmente de los Redondos. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que pensar que la situación de Walter Bulacio, pero también todo lo que se produjo ante cada uno de los recitales de los Redondos, parecía invitar constantemente a una crítica que en definitiva no tenía un cierre, pero la gente lo bancaba. No tenía un cierre porque la verdad que la banda no era de dar unas conferencias de prensa que estuvieran a la orden del día de la construcción de los medios, pero sí seguían proponiendo la posibilidad de hacer recitales. En ello, la capital federal dejó de ser un bastión para los Redondos y todo se trasladó a estos espacios masivos que hasta puede ser el mismo Racing de Avellaneda. Entonces, cuando los recitales de los Redondos se empiezan a ampliar y se empieza a hacer cada vez más masivo y la gente empieza a producir un nuevo criterio sobre la disputa de poder que se daba en torno a los recitales del Indio o de los Redondos en particular, hablamos ahí sí de una predominante cultura que manifestaba contra la clase política una realidad. Nosotros, dentro de los recitales de los Redondos, venimos a proponer un tipo distinto de sociedad. Esa sociedad es una sociedad más bien protestante, esa sociedad es una sociedad más bien crítica, una sociedad dispuesta a conservar ciertos valores que también ya se habían perdido porque eran los valores de los 60s y de los 70s, el rock de la protesta. Y el rock de la protesta en este caso filosófico, que producía sin dudas un contenido difícil de abordar para muchos,
pero que invitaba todo el tiempo a cuestionar. Y ese cuestionamiento que se hace bandera, y esa bandera que se hace nación, si se quiere, Los Redondos a nivel nacional, cada vez que tocaban, llegaban de distintos espacios de Argentina para poder verlos. Entonces, ya hablamos, sí, de un cambio cultural, la manifestación política dentro de un recital de rock. Hablamos de un cambio cultural, la manifestación misma dentro de un recital de rock. Muchas personas vivando por el carisma de Los Redondos. Entonces, cuando decimos que esto es un análisis sociológico o decimos que la cultura del rock nacional se modificó y modificó incluso ciertos valores de la Argentina, es porque Los Redondos también representan a esa cultura argentina que proponía un desmarque. Un desmarque con ese nacionalismo poco criterioso que definía cuáles eran los factores de los 80s y de los 90s en un marco de neoliberalismo político y un neoliberalismo económico feroz que dejó a mucha gente en la calle y producción en el año 2001 cuando Los Redondos ya se estaban despidiendo. Entonces, volviendo para atrás, en los 90s de esa clase obrera totalmente desprestigiada, poco beneficiada, Los Redondos siguieron siendo esa protesta. Entonces, en la línea de tiempo, constructivamente hablando, objetivamente hablando, Los Redondos siempre representaron a cierta clase social, representaron a determinada manera de manifestar, no gremialmente, sino de manifestar, ya decíamos, filosóficamente sí, pero de manifestar políticamente a muchísimos jóvenes que en realidad en esos 90 se encontraban bastante deprimidos como clase trabajadora. Los jóvenes que salían de la escuela y no sabían lo que se venía en este mundo abordado por el neoliberalismo, en realidad era la juventud que después entra en cierta depresión, pero que también encontraba la manera de canalizarlo a través de las letras de Los Redondos. Entonces, Los Redondos también fueron una banca. Bancamos a esta gente que en realidad hoy está totalmente desprestigiada, está desmotivada. Hay un halo de depresión en la sociedad argentina de los 90s, ahí en ese vacío. Hay un halo de depresión en los 80s, ahí en ese vacío entraron Los Redonditos de Ricota, que primero fueron protesta, pero que después fueron a llenar esos espacios que ni el Estado Nacional podía llenar, porque los jóvenes estaban bastante mal y aquellos que habían escuchado Los Redondos en los 70s, en los 80s, también necesitaban de esa música para decir, bueno, acá estamos presentes y todavía bancamos la parada para poder luchar contra esta clase política, para poder luchar contra los discursos opresores que generan un cuestionamiento interno para el ciudadano argentino. Bueno, ahí vamos nosotros con las banderas de Los Redondos a protestar y a decir, la clase del rock nacional no cede ni concede. Entonces, ese cambio cultural manifiesta así al día de hoy una necesidad inmediata de reconocer que Los Redondos, como toda banda de rock, son necesarios. Es necesario volver a recapitular sobre la imposible probabilidad de que no exista una banda de rock. Entonces, muchos a través de la nostalgia operan para que vuelvan los Caballeros de la Quema, operan para que vuelvan bandas anteriores que dejaron su impronta grabada en una estirpe del rock nacional, marcada sin dudas por lo que fueron Los Redonditos de Ricota, pero que a la vez determinaron también la posibilidad de una época. Y esa famosa disputa que se daba entre Redondos y Soda Stereo también tenía que ver con una disputa de qué decía cada uno, quién era el que mayor aportaba a la sociedad. Y entonces lo dejamos ahí abierto porque en realidad si Soda Stereo aportaba la música, el baile y el color, Los Redondos aportaban la crítica a esta clase política y le permitían a determinado tipo de jóvenes poder ubicarse dentro de las filas de Los Redondos para poder sostener, como decíamos recién, una lucha de clases necesariamente en promoción. Una lucha de clases necesariamente en alza, no restringida a la habilidad de los discursos para contener a ese tipo de jóvenes que en ese momento estaba desmotivado, a ese tipo de adultos que en ese momento también estaba desmotivado. Por eso los 90s también marcan esa necesidad de que Los Redondos sean la preponderación de aquellas cosas que necesitaba la sociedad, porque el menemismo había arrasado con todo. El radicalismo en ese famoso 99 también empieza a desmotivar, empieza a producir una crisis económica que no tiene ni ton ni son, y por eso en definitiva terminó como terminó. Ahí es donde se enmarcaron Los Redonditos de Ricota, justamente en ese vacío de protesta o en ese vacío de la crisis social argentina. Los Redonditos de Ricota, como decía recién, fueron la bandera cultural de una época
que trasladada al día de hoy sigue necesitando de esas canciones, sigue necesitando de esa presencia, sigue necesitando de lo que esa banda tenía para decir en ese momento y que al día de hoy todavía lo sigue diciendo.